Muy bien, comenzamos entonces bibliología. Es una materia que a mí me gusta mucho y la considero sumamente importante, como decía recién en la oración, muy importante para todo cristiano, ¿sí? Eh, Tenemos la introducción y después tenemos la lección uno. Lean la introducción que está muy buena, no quiero extenderme demasiado con la introducción, por eso no la voy a leer yo, pero cuando tengan el libro, aquellos que todavía no lo tienen, después léanla porque está bien bonita la introducción, ¿sí? Lección uno en la página número 15 dice la importancia de la Biblia, ¿sí? La Biblia ocupa un lugar preponderante en la vida del cristiano. Dios habla a través de este libro a hombres y a mujeres de todos los tiempos, históricamente. La Biblia es la palabra de Dios expresada en lenguaje humano, en lenguaje de los hombres, ¿sí? Vivimos en una era, dice, de constante progreso. Los nuevos descubrimientos científicos han reemplazado teorías y procedimientos de otros tiempos. El avance tecnológico desecha rápidamente lo antiguo. El ser humano está predispuesto a perder de vista y despreciar lo que ya pasó de moda. La antigüedad de la Biblia no es un factor que nos lleva a desecharla o condenarla. La Biblia es un libro insustituible. La excelencia de su contenido ha influenciado positivamente a millones de personas. Dios ha utilizado la palabra escrita para comunicarse con sus hijos. El lenguaje se ha constituido en el principal código de revelación. Los hombres obedientes acataron el mensaje divino y cumplieron con el mandato de escribir. La tarea de ellos fue interpretar el corazón de Dios y transmitirlo a través de la palabra escrita. El resultado de este singular ministerio fue un libro que trascendió barreras geográficas, culturales, raciales, religiosas y filosóficas. Las Sagradas Escrituras ha derrotado también la barrera de la competencia. Es asombroso la inmensa producción de libros sobre los asuntos más diversos. No existe publicación que pueda competir con la palabra de Dios. La importancia de la Biblia está basada en su inigualable naturaleza. ¿Mm? Vamos a ver el bosquejo de esta lección. Tema uno, la importancia histórica de la Biblia. 2, la importancia literaria como libro en sí, ¿no? Algo literario. Y la importancia moral, legal y filosófica de la Biblia. Después, el tema 4 es la Biblia como revelación del plan de salvación. Y tema 5, la Biblia en la vida cotidiana y como guía de adoración. Los objetivos para este tema. Vamos a darle entrada a Areli. Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Conocer la superioridad de la Biblia sobre los demás libros a través de los siglos. Evaluar el contenido de la Biblia desde el punto de vista literario, distinguiendo los diversos estilos y figuras. Comprender que la palabra de Dios es la fuente que ha inspirado los códigos y preceptos de justicia que ejercen el control moral. 4. Comprender que los mandamientos de Dios expresados en la Biblia constituyen un verdadero sistema legislativo a disposición de los gobiernos humanos. Es una, la Biblia también contiene leyes, y en esas leyes se han inspirado muchos países para tener su propia legislación. ¿Qué es una legislación? Es el conjunto de leyes que rigen a una nación. Eso es legislación. El poder legislativo es el poder del Estado que crea leyes, ¿sí? Eso es legislar, es ejecutar leyes. ¿Está bien? 5. Apreciar la Biblia como la guía de adoración agradable a Dios. Página 16. La importancia histórica de la Biblia. Vamos a darnos cuenta que la Biblia es importante en muchos aspectos. En este que vamos a ver ahora es en el aspecto histórico. La historia es la narración verídica y cronológica de los hechos acontecidos en el pasado. Eso es la definición de lo que es historia. ¿Qué es la historia? Narración verídica y cronológica de hechos y acontecimientos en el pasado. Las narraciones bíblicas están llenas de acontecimientos verídicos. La Biblia ha hecho un aporte importantísimo a la historia.
Muchos científicos han dedicado sus vidas enteras para descubrir solamente fragmentos de historia de ciudades y pueblos antiguos. Tenemos en los escritos sagrados la interesante historia del pueblo hebreo y de otras naciones. Los mejores historiadores le dan credibilidad inigualable, no solamente respecto a la historia de Israel, sino también a los datos referentes a los egipcios, por ejemplo, y a los asirios. El comienzo del siglo, a comienzos del siglo XIX, los conocimientos de los pueblos antiguos, ubicados en el río Éufrates y Mediterráneo, solo dependían de la información bíblica. Los escépticos y enemigos de la inspiración divina ponían en tela de juicio la fidelidad del contenido bíblico. En los últimos 100 años, la ciencia misma ha afirmado a través de descubrimientos arqueológicos que existe una total veracidad en los relatos bíblicos. Isaac Newton dijo, hay más señales de autenticidad en la Biblia que en historia profana alguna. Bien, primer punto que vamos a ver. Confirmación de la existencia del pueblo eteo. Gracias a diversas exploraciones y otros descubrimientos, han quedado sin efecto las aseveraciones de muchos críticos que objetaron respecto de la existencia de los habitantes del Valle del Nilo y del Éufrates y de la región comprendida entre el último río y el Mediterráneo. De acuerdo con los relatos bíblicos, a estos moradores se les conocía como los eteos. Merced a abundantes materiales de valor histórico rescatados de Egipto, de Asiria y Palestina, restos pertenecientes a monumentos, tumbas y palacios, se corroboró la legitimidad de la mención bíblica acerca de dicho pueblo. O sea, la mayoría de los arqueólogos decían que en realidad los eteos nunca habían existido. ¿Sí? Lo que se llegó hace poco en base a ciertos descubrimientos arqueológicos fue efectivamente que los eteos sí existieron. ¿Mm? Por lo tanto, la Biblia vuelve a tener razón. Hay un documental muy bueno que se llama La Biblia tiene razón, eh, que estaría bueno que lo busquen si lo quieren ver, donde habla de estas cosas, ¿no? Que finalmente descubrían, querían objetar la Biblia y querían demostrar que la Biblia estaba equivocada, empezaban a investigar, empezaban a hacer excavaciones arqueológicas y terminaban descubriendo que la Biblia tenía razón. ¿Sí? Hay mucho material de eso que se puede buscar en internet, pero creo que ese documental que se llama La Biblia tiene razón fue muy famoso en su momento. ¿Sí? Si lo quieren buscar, después lo pueden buscar. Confirmación de la existencia del rey Belsasar. Daniel capítulo 5 encontramos la mención del rey babilónico llamado Belsasar, al que Dios le escribe con la mano, ¿se acuerdan? Que se ve la mano, mene, mene, tekel, parsim. Bueno, los escépticos decían que este monarca surgió como producto de la imaginación del escritor bíblico y negaron rotundamente su existencia. Según ellos, en los registros de las dinastías de Babilonia no aparecía el nombre de este rey. No obstante, se realizó el hallazgo de una pieza cilíndrica en la que se encontraron fragmentos de escritura medo-persa, y en ella había una inscripción con el nombre Belsasar, que era hijo de Nabonido. De este modo, fueron reivindicadas las referencias bíblicas sobre este monarca. Todo descubrimiento efectuado por hombres científicos arroja un gran aporte a nuestra fe en cuanto a la infalibilidad de la Biblia, tanto en materia de historia como en muchos otros aspectos. Citamos a continuación solo frases de un dicho célebre de la Biblia expresado por Juan Cortés. Dice, libro prodigio aquel en el que el género humano comenzó a leer hace 33 siglos y con leer en él todos los días y todas horas aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso en que sin documentos históricos se cuenta la historia. Muy lindo. Bien, tercer punto, investigaciones que confirman la veracidad de la historia bíblica. Hay investigadores que se dedicaron a verificar la validez histórica de la Biblia, ¿sí? Y tenemos por un lado la arqueología. Una de las pesquisas consiste en la arqueología, ciencia de la actualidad, que busca importantes materiales antiguos, ya sean fósiles de hombres o de animales, restos de tumbas, monumentos. Ya sabemos que la arqueología se dedica a la excavación, ¿sí? A buscar artículos y objetos de la época bíblica. Los arqueólogos, en virtud de sus exploraciones en Medio Oriente, descubrieron ciudades, civilizaciones, naciones completas, la existencia de determinadas personas y aún de objetos. De la mayor parte de ellos, solo la Biblia aportaba datos.
y atestiguaba de su existencia, como en el caso de los eteos. ¿Sí? En el caso del pueblo eteo, aparece solo en la Biblia, no hay ningún registro histórico que hable del pueblo eteo. Por eso es que se decía que era un invento del escritor de la Biblia, de quien escribió ese libro de la Biblia. Sin embargo, finalmente pudieron concluir y los arqueólogos llegaron a la conclusión, encontrando algunos objetos, que efectivamente el pueblo eteo existió. ¿Mm? ¿Dónde estaba registrado el pueblo eteo? Solamente en la Biblia, no aparecía en ningún otro lado. Paleografía. ¿Qué es la paleografía? Otro recurso en cuanto a la exploración de elementos antiguos es la paleografía. Esta es una ciencia que investiga los libros, escritos y documentos de otras épocas muy remotas. Esta fuente de investigación ha contribuido sobremanera en la corroboración de la historia registrada a través de la Biblia. Ya 2000 años antes de Moisés existía la civilización de los sumerios. Es el pueblo más antiguo que se conoce. Se comprobó mediante descubrimientos paleográficos que esta gente ya practicaba la escritura. Es interesante investigar sobre la cultura sumeria, ¿eh? Muy bueno. No debe asombrarnos, pues, que Moisés estuviera capacitado para escribir el libro de Génesis. Tal vez necesitó consultar ciertos documentos existentes en su tiempo. Lea Hechos 7:22, donde encontrará una referencia acerca del nivel cultural del patriarca. Era un hombre muy estudiado, Moisés, ¿sí? Un hombre que había estudiado en el Harvard de aquella época, ¿sí? Ciertas tradiciones encontradas en escritos muy antiguos se refieren a la creación del universo, del hombre y también a su caída. Tales relatos no se contradicen en nada con los registros bíblicos al respecto, hecho que atestigua una vez más la infalibilidad de la Biblia. Hace poco tiempo se descubrieron en Tel Mardik unas tablillas que enumeran las ciudades de la llanura en el mismo orden en que están mencionadas en el capítulo 14 de Génesis. En la lista de ciudades se mencionan también Sodoma y Gomorra. Miren qué interesante. Después está la tercera ciencia, que es la filología. Esta es otra rama de la ciencia de la investigación de acontecimientos del pasado, que estudia las obras literarias y lenguas desde el punto de vista de la erudición, de la crítica de los textos y de la gramática. De acuerdo al diccionario Pequeño Larousse, puede definirse también de este modo: ciencia de la vida intelectual, social o artística de uno o de varios pueblos. Es realmente maravilloso saber que Dios ha permitido que todos estos medios humanos contribuyan a aumentar la credibilidad de tantos escépticos ante la indiscutible veracidad de su palabra. A modo de conclusión, considere las siguientes palabras de Jesús dirigidas a uno de tantos escépticos. Le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí tenemos algunas preguntas. Página 19. ¿Cuál es la definición de la historia? Recién lo elegimos. ¿Cómo, si tenemos que definir lo que es la historia, es la narración verídica y cronológica de los hechos que sucedieron en el pasado? ¿Mm? Eso es la historia, la definición. Dice, marque con una X la respuesta correcta. Nadie ha dudado la veracidad de la Biblia. La arqueología recaba datos concernientes a los materiales antiguos. Isaac Newton dijo: dudo de la autenticidad histórica de la Biblia. Según descubrimientos científicos, se confirmó que no existió la civilización etea. Mediante inscripciones en una piedra cilíndrica se confirmó la existencia del rey Bersasar. La paleografía estudia la corteza terrestre. Es probable que para su época Moisés no supiera escribir. La filología estudia las obras literarias y lenguas. Ahí leímos todas las opciones. ¿Cuáles son correctas? Nadie ha dudado de la veracidad histórica de la Biblia. ¿Es correcta? No, No. La arqueología recaba datos concernientes a los materiales antiguos. sí, Ujú. Sí. Isaac Newton dijo: dudo de la autenticidad de la Biblia. sí, No, esa no. Isaac Newton al revés. ¿Sí? 4. Según descubrimientos científicos, se confirmó que no existió la civilización etea.
falso. Falso. Mediante inscripciones en una piedra cilíndrica se confirmó la existencia de Belsasar. Así, verdadera, ¿sí? ¿La paleografía estudia la corteza terrestre? No. ¿Es probable que para su época Moisés no supiera escribir? No. ¿La filología estudia las obras literarias y lenguas? Sí. Entonces, la 2, la 5 y la 8 son correctas, ¿sí? Vamos al tema 2, la importancia literaria de la Biblia. O sea, cuando hablamos de la importancia literaria de la Biblia, estamos hablando de su contenido como literatura, ¿sí? O sea, un libro tiene un valor literario, por ejemplo, en cuanto al aporte que hace a la sociedad. Vamos a suponer un libro de un muy buen escritor que escribió acerca de asuntos importantes, que escribió un muy buen libro. Bueno, se puede decir que es un gran aporte literario, ¿sí? El que hizo tal escritor. Ese es el valor literario que se le asigna a un libro. Entonces, ahora vamos a hablar de la Biblia desde ese lugar, desde el aporte literario que hace como un libro, ¿no? A la historia humana y a la vida del ser humano. La Biblia se constituye en una joya literaria, dice este libro por excelencia. En este libro por excelencia nos encontramos con todos los géneros literarios. Es increíble esto, porque por ejemplo, nosotros agarramos un libro de, no sé, de Gabriel García Márquez y él escribe poesía, entonces es un libro que contiene poesía, un libro poético. Por ahí nos encontramos con un libro de algún otro autor que escribe historia, entonces un libro de historia, ¿no? Donde nos cuenta la historia, no sé, de la Revolución Francesa, por ejemplo, por decirlo así, o de la historia de Estados Unidos, de George Washington, de Abraham Lincoln, etcétera. Es un libro que tiene contenido histórico. Hay diferentes géneros literarios, ¿sí? La Biblia contiene todos los géneros literarios, para que nos demos una idea, ¿no? Entonces tenemos, dice, el libro por excelencia se halla en registros de historia, la formulación de leyes, o sea, es un libro también legislativo, y preceptos, además de poemas líricos muy, muy dulces eh, que se han escrito en la Biblia, como es el Cantar de los Cantares, como es Salmos. 5 libros pertenecientes al Antiguo Testamento componen la riqueza poética de la inspiración divina revelada en la Biblia. Nos ha parecido bien destacar 2 de estos libros, debido a su belleza literaria. Ellos son el libro de Job y el libro de Salmos. Ambos libros tienen un gran contenido literario, como aporte de literatura, es muy valioso, ¿sí? Son libros muy valiosos. Eh, el libro de Job, por ejemplo, dice, tiene un lenguaje extraordinariamente bello y está presentado de un modo muy atractivo. En este tomo magnífico se hallan algunas de las más hermosas expresiones de toda la literatura. Por ejemplo, los párpados del alba. Miren qué tono poético, ¿no? Los párpados del alba. Las puertas de su rostro. Y ahí están los versículos donde aparece eso. Son, a nivel literario, son hermosos, ¿sí? Tienen una narración poética muy elevada, ¿sí? Muy, muy bonita. Job demostró en su libro una gran habilidad literaria, ya que contiene juego de palabras, insinuaciones, metáforas, símiles y también utiliza la ironía. Todo libro contiene un tema permanente y a su vez universal, característica clave de toda obra maestra. Y miren, vamos a mirar un poquito el libro de los Salmos. Gladstone dijo respecto a los Salmos, todas las maravillas de la civilización griega juntas son menos maravillosas que este sencillo libro de Salmos. Miren qué interesante. Hubo varias designaciones para este tomo inspirado por Dios. En hebreo, el libro de las alabanzas. 150 poemas para ser cantados en el culto. El himnario y el libro de oración de Israel, para uso de la vida particular en el culto público. El libro más amado del Antiguo Testamento. La joya literaria de la edad de oro de Israel. En este cancionero hebreo se aprecian poemas líricos, especialmente presentados para ser cantados por una congregación. David era un cantor que cantaba con toda su alma, expresando sus alabanzas a Jehová a través de salmos melodiosos divinamente inspirados.
Los restantes libros que contienen poesía son Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos serían los libros, los famosos libros poéticos que tiene la Biblia, ¿sí? Salmo, Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los libros que mencionamos en este tema han sido utilizados como ejemplo debido a la belleza literaria de su contenido netamente poético. No obstante, podemos afirmar que toda la Biblia denota perfección literaria. Página 22. Preguntas y ejercicios. Relacione columna A con columna B, dice. Contiene un tema permanente y universal. ¿Salmos o Job? Tan, 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 tan. Salmos. Job. Estamos divididos en las opiniones, ¿no? A ver, ya les digo. Déjenme ver acá, porque yo tampoco esto lo completé. Entonces, para no decir algo inexacto, 1, 3. Relacione con una A, ta, ta. B, Job. o sea, ¿Qué? Job. No. Job. Joya literaria de la Edad de Oro de Israel. Salmos. Ah, Esto es Salmos, muy bien. Los párpados del alba. Job. Job, muy Job. bien. 4, cancionero hebreo. Salmos. Salmos, muy bien. Marque con una X la respuesta correcta. Dice, el libro de Job presenta consejo para la vida práctica, palabras del sabio Salomón o gran habilidad literaria. B. No lo escribió Salomón, el libro de Job. Es una Entonces gran la A. habilidad literaria, ¿sí? Ah, pues. Gran Ah, habilidad literaria. pues. Ah, pues. Ah, Ah, sí, pues. pequeño detalle, ¿no? Glaston dijo, libro de los Salmos supera a la grandeza del pueblo eteo, todas las maravillas de la civilización griega o las grandes pirámides egipcias. No sé. ¿Cuál era la anterior que se me fue? Todas las Eh, parámetros. Ah, todas las la maravillas de C. la civilización No, no, griega, no, no. La respuesta de la 14. La C. Ah, ok. C, gran habilidad literaria. Ok. Proceed. ¿Qué dijo Bien, Gaston? Glaston dijo sobre los Salmos, supera la grandeza del pueblo eteo, todas las maravillas de la civilización griega y las grandes pirámides egipcias. B. C. D, los Salmos supera todas las maravillas de la civilización griega, lo cual no es poco. Chúpele, pichón. Bueno, tema 3, página 23. Dice, la importancia moral, legal y filosófica de la Biblia. ¿Mm? La Biblia es como una brújula, guía al hombre por la ruta exacta en cuanto al modo de vivir. No existe posibilidad de desviarse, ni a un lado ni al otro, de la verdadera senda, si se respetan las señales en ella indicadas. Al hablar de moral, nos referimos a las facultades del espíritu, las cuales pueden embellecerse o empañarse. En la palabra de Dios encontramos todos los eh, aditivos necesarios para mantener puras estas facultades. Según el diccionario Pequeño de la Luz, moral es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien. Estas reglas están contenidas en su totalidad en la Sagrada Biblia. En otros sistemas de moral se ha intentado, mediante excelentes principios, guiar a la humanidad dentro de los linderos de una conducta sana y loable, pero sus intentos no han logrado ese objetivo en un 100%. ¿Qué fallaron estos grandes moralistas? Tenemos un ejemplo de ellos en Sócrates. Enseñó preceptos morales, pero al mismo tiempo prescribió cómo dirigir el negocio de la prostitución. Era muy moral, pero al mismo tiempo escribió cómo se dirige el negocio de la prostitución.
Es decir, estos buenos educadores no encauzaron sus consejos en una línea hacia todo lo verdadero y positivo. Sin embargo, la Biblia es un sistema moral exento de imperfecciones. Además de ofrecer suficiente luz para guiar al hombre en la perfecta voluntad de Dios, imparte el poder para vivir una vida santa. Recuerden que la vida de una vida, el vivir una vida santa, necesitamos el poder del Espíritu Santo para eso, porque la santidad es Cristo, no nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, a través de la Biblia, entender y comprender que sin el obrar del Espíritu Santo nosotros no podemos ser santos. Nosotros por nuestros propios medios, con nuestros propios esfuerzos humanos, no podemos ser santos. ¿Mm? No hay manera, nuestra naturaleza es pecado. Por lo tanto, la única manera de santificarnos es que cada vez haya más Cristo en nosotros, que Cristo crezca en nosotros para así haya más santidad, porque el santo es Él. Amén. Por el obrar del Espíritu Santo creciendo en nosotros, cada día somos más santos porque cada día hay más Cristo en nosotros. Amén. Y cada día hay menos Jorge, porque Jorge es pecado. Amén. Entonces, a través de la Biblia podemos ir entendiendo y conociendo la revelación de Dios, la revelación escrita. Amén. No solo aboga por nuestra correcta relación con Dios, sino que nos insta a cuidar nuestra integridad física para no pecar contra nuestro cuerpo. Confucio expresó, no hagas a otro lo que no quieres que otros te hagan a ti. Sin embargo, Jesús no pensó solo en el bienestar propio de cada uno, sino que también en que los demás gocen de todo aquello que a nosotros nos complace. Y lo expresó de los siguientes términos en la conocida regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. ¿Mm? Confucio dijo, no le hagas a otros lo que no querés que te hagan a ti. Pero ¿qué dijo Jesús? A ver quién se anima. Jesús dijo Pon lo la otra mismo. mejilla, pon la otra mejilla. Bien, pero ¿eso significa lo mismo que dijo Confucio? ¿Cuál era Confucio? Sí. Ya me confusió. Confucio dijo, no le hagas a nadie lo que no querés que te hagan a vos. No, eso es falso. O sea, eso dijo Confucio, pero Jesús dijo otra cosa. ¿Quién se anima a decir lo que dijo Jesús? ¿Tiene que ver con eso que dijo Norma? Pero ahí está, ¿eh? Pero es Ahí en la parecido, página ¿no? 23, antes, arriba donde dice la importancia legal de la Biblia, ahí está el Mateo 7:12. Dice, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ok. Confucio dijo, no le hagas a nadie lo que no querés que te hagan. Y Jesús dijo, Lo- hacé con los demás lo que querés que los demás hagan con vos. Es lo mismo. Eso te Ahí, dice. esa es la pregunta. ¿Creen que es lo mismo? No, Sí. lo que dijo Jesús y Confucio, no es lo mismo. Es como lo contrario de Pues lo sí, que es lo dijo él. opuesto. Es lo opuesto a lo que Ajá. dijo Jesús. No, es lo mismo explicado de diferente manera. No, porque está diciendo, No le hagas a Confucio él está lo que diciendo que te haga hagan. daño y el otro está diciendo no hagas daño. So, para mí es lo opuesto. ¿Qué dicen ustedes? A ver, público. Mari ya dio su opinión, Norma dio su opinión. Areli, ¿cuál es tu opinión? Por eso yo digo que Jesús dice, como dando a entender que si te hacen, hazlo. Y así, ¿no es lo que dice, pastor? ¿Cómo lo que dice Jesús? Jesús dijo, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vos, hacedlas ustedes con ellos. Ahí viene va, y el otro no, el otro dice, no hagas lo que no quieren que te hagan. O sea, ¿Y yo dónde, lo veo como dónde, lo contrario. claro, y dónde está la diferencia? En- En que uno está hablando humanamente y Dios es obviamente, pues es el espíritu. La única diferencia es de que cuando Confuso dice él No hagas lo que no quieres que de te que hagan. no haga lo que no quiere que te haga, obviamente uno no quiere que le hagan daño, entonces uno no tiene que hacer el daño. Y, y Jesús dice exactamente lo mismo, nada más que narrado en una, ya en el espíritu. Bueno, yo así lo veo, no sé. Está bien, está bien. A ver, acá no hay opiniones que estén correctas y opiniones incorrectas. Todos opinamos y entre todos vamos a llegar a la conclusión de la verdad, ¿sí? Por lo tanto, a mí no me interesa censurar a nadie ni corregir a nadie, pero sí que todos entendamos lo que el Señor dijo. Entonces,
Yo no estoy para corregirles a ustedes el aporte que ustedes hagan. Yo estoy simplemente para guiarlos hacia la conclusión correcta, ¿sí? Confucio dice, no hagas lo que no querés que te hagan. Jesús dijo, hacé lo que querés que hagan con vos. Por lo tanto, lo que dice Confucio está basado en el no hacer algo, ¿sí? En la pasividad, el no hacer algo que no quiero que a mí me hagan. Lo que hace Jesús es ir en el sentido contrario a lo que dijo Confucio. ¿Desde qué lugar? Hagan, pero hagan lo que quieran que otros hagan con ustedes. Y no es lo mismo no hacer un daño para que no me dañen, porque estoy pensando en mí. Si yo no hago un daño para que no me dañen, es porque estoy pensando en que nadie me dañe a mí. ¿Sí? Pero cuando yo digo en yo hacer un bien para beneficiar a alguien, porque es lo que a mí me gustaría que otros hagan para conmigo, yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en los demás. Y ahí es donde cambia el enfoque de lo que dijo Confucio con lo que dijo Jesús. El enfoque de Confucio es el cuidado de uno mismo, ¿sí? Sin embargo, el punto al que Jesús va es al mirar por los demás, el amar a otros, ¿sí? Este como Yo, dice, este quiere decir algo, perdón, dice como quien dice que hay que dar como para recibir al mismo tiempo, ¿verdad? En cambio, el otro personaje dice, no hagas lo que no quieres que te... O sea, es bien diferente, la verdad sí es es bien muy diferente. diferente ¿en qué sentido? En el sentido de la acción. Porque uno te propone Exactamente. no hacer directamente para que no te Ujú. hagan a vos, ¿no? Sí, está No hablando hacer el como del daño. daño, cualquier cosa, ajá, sí. Claro, está diciendo no hagas daño a nadie para que no te dañen, o sea, cuídate. Pero Jesús está hablando de hacer lo bueno por los demás. Hacé lo bueno. Es tomar acción. Hacé lo que vos querés que hicieran con vos. Pero no esperando que lo hagan con vos. Hacelo porque vos querés que eso que vos haces por los demás, alguien alguna vez lo haga por vos. O sea, sembrar para cosechar, ¿no? Pero Jesús involucra una acción. Hace algo bueno por otros. Confucio dice, no hagas nada malo a los demás, para que no te hagan nada malo a vos. Pero Jesús lo lleva más allá de eso. Sin basarse, a Jesús no le interesaba lo que decía Confucio, ¿sí? Nosotros estamos analizándolo, porque son frases que parecen ser parecidas, uno las mira así y dice, ah, qué parecidas que son las frases, ¿no? De hecho, Confucio existió antes que Jesús, podríamos decir que Jesús lo copió, y no, en realidad Jesús está diciendo otra cosa, Jesús está diciendo, toma acción, una buena acción, pensando en el bien de los demás, ¿sí? Y hace por los demás lo que los demás te gustaría a vos que hagan por vos. Involucra hacer algo bueno por alguien. Confucio es no le hagas daño a otros para que no te dañen a vos. El enfoque no está en sí mismo, el de Jesús, sino en los demás. ¿Mm? Cero egoísmo, ¿sí? Así es como debe funcionar la vida cristiana. Gracias por las opiniones, porque aportan muchísimo a cada clase que tenemos de IET, lo que ustedes tengan para decir. Amén. La importancia legal de la Biblia. Una frase célebre de George Washington dice así: es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Alguien vio la película El libro de Eli, o el libro de Lee, o el libro de Lai? Interesante, ¿eh? Que no la vio, mírela porque habla de gobierno y del gobierno por la palabra. Está muy bueno. Y habla de un mundo apocalíptico donde el hombre está sin rumbo porque se extinguieron las Biblias. Está muy bueno, mírenla. El libro de Lai trabaja Denzel Washington. Los gobernantes de todos los países son conscientes de que la Biblia contiene las bases de la justicia que rige la constitución de cada una de las naciones bajo su custodia. En el libro, por excelencia, están contenidos los preceptos divinos que constituyen un código de leyes. Nos referimos a los 10 mandamientos, dictados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El Señor Jesús y varios escritores del Nuevo Testamento hicieron alusión a ellos. El fundamento de los códigos legislativos de la actualidad encuentran su asidero en el Decálogo bíblico, fuente que ha inspirado la jurisprudencia, o sea, la base de leyes de las naciones. Amén. Un instante. Ahí está. Las universidades del mundo, el juicio salomónico, Primera de Reyes 3, 16 al 28, ha sido considerado el parámetro justo y equilibrado
en la prescripción de procesos legales. En el versículo 28, el mencionado pasaje bíblico dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que en él había sabiduría de Dios para juzgar. Andrew Jackson dijo, ese libro, caballero, es la roca en que descansa nuestra república. Wow. Lo más importante en cuanto a los mandamientos bíblicos es la eficacia espiritual en la nueva dispensación, la era de la gracia de Dios, en que el Espíritu Santo los imprime en el corazón humano. Isaías 51:7. Las leyes están escritas en nuestros corazones hoy. Amén. Por medio del obrar del Espíritu Santo. Escribiré mi ley en sus corazones, dice, ¿no? Entonces, hoy nosotros somos cartas leídas porque el Señor ha escrito en nuestros corazones, simbólicamente hablando. La importancia filosófica de la Biblia. Qué importante declaración la de Ferrar Fenton. En las escrituras hebraico-cristianas tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y el misterio del hombre a sí mismo. Ningún tratado de filosofía, formulado por hombres de ingeniosa sabiduría, ha satisfecho al individuo su constante enigma del misterioso origen de su existencia. ¿De dónde vine y a dónde voy? Este es el interrogante. Este interrogante, perdón, está expresado además su ansiosa curiosidad en cuanto al destino definitivo. Una de las preguntas que se hace siempre en la filosofía eh, es ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Esas son las preguntas más difíciles de responder. Quienes están involucrados en la filosofía, los filósofos, tienen un gran problema para llegar a la respuesta de estas preguntas. ¿Cuál es, de dónde vengo y hacia dónde voy? Y parece sencillo, pero aquellos que son pensadores filosóficos no encuentran respuesta, a menos que pongan a Dios en la ecuación. Solamente esa respuesta tiene sentido si ponemos a Dios en la ecuación. Amén. Otra incertidumbre que presenta el individuo es ¿para qué existo? O sea, ¿qué propósito envuelve mi vida? Hay quienes se cuestionan ¿qué me aguarda después de la muerte? Esta preocupación los obsesiona y viven atemorizados por no conocer la verdad al respecto. Pero quienes poseemos la revelación de Dios a través de su palabra gloriosa, tenemos en nuestras manos la única llave de acceso a todos estos misterios pertenecientes al dominio de nuestro Dios. Pero quienes poseemos la revelación de Dios a través de su palabra gloriosa, tenemos en nuestras manos la única llave de acceso a todos estos misterios que la filosofía no puede responder. También surge el interrogante, ¿cómo fue creado el universo y todas las maravillas en él contenidas? ¿Y quién fue su creador? En la Biblia hallamos la satisfacción a nuestra sed de saber. ¡Qué glorioso! Nadie más que Dios único y verdadero creó de la nada el universo, y cuánta belleza está comprendida en su hábitat. Apocalipsis 10:6. Hay un libro que no recuerdo exactamente cómo se llama, que lo escribió un científico, no un pastor, sino un científico, donde da evidencias de la ciencia, de la física, del universo, evidencias de que es inevitable la existencia de Dios. Tengo por ahí un reel donde le hace una entrevista a este varón que es espectacular. Lo que él explica sin ser alguien de religión, ¿sí? Es un hombre estudioso, es un científico que analiza un montón de asuntos que tienen que ver con el universo, con la vida del hombre, y llega a la conclusión de que tiene que haber un Dios, no hay otra. Y si nosotros empezamos a mirar un poco la historia de la ciencia, ustedes van a descubrir que la mayoría de los científicos más renombrados eran hombres de fe, o sea, creían en la existencia de Dios, eran teístas, no eran ateos. Hoy hay una corriente de cultura social que nos quiere hacer creer que la mayoría de los científicos son ateos, ¿no? Eh, y eso es mentira. Hace un tiempo atrás vi un documental donde decían
una persona analizaba un titular de un diario muy reconocido que decía, más del 90% de los premios Nobel son ateos. Y esta persona fue a investigar y se dio cuenta que esa información era mentira. Pero miren cómo lo venden. Cualquier persona que anda por la vida dando vueltas, media distraída, mira, el 90% de los científicos más reconocidos de la historia humana son ateos. Ah, entonces debe ser que Dios no existe, ¿no? Pero sin embargo es al revés. El 98%, escuchen, 98% de los premios Nobel de ciencia son teístas. Teístas. Son gente que sabe y entiende y concluye que tiene que haber un Dios y es la única explicación posible a todo lo que existe. Muy interesante, muy interesante. Ya el ateísmo, cuanto más avanza la ciencia, menos lugar hay para el ateísmo, créanme. Pero sin embargo nos quieren vender otra cosa. Pero ese hombre, ese científico, que déjenme chequear, a ver si lo tengo acá a mano, se los voy a ya pasar al grupo de IET para que después lo puedan ver. Porque realmente es espectacular lo que habla y no quiero olvidarme después de pasárselos. Pero tómense unos minutos para mirar el video de este varón, que realmente, acá lo tengo, miren. Lo voy a pasar al grupo de IET. Después lo miran, ¿sí? Ahí está. Ya se los pasé, me quedo tranquilo. Mírenlo después que está bien interesante. Bien, dice, Dios mismo nos creó con su potente brazo, dice Malaquías 2:10. ¿Y qué es el propósito de nuestra frágil existencia? Lea Efesios 1, del 3 al 6. Allí encontramos que Dios, antes de fundar el mundo, ya tenía en mente un definido propósito para nuestra existencia en este mundo. La alabanza de su gloria, dice el versículo 6. ¿Y cómo se resuelve la incertidumbre acerca de nuestro destino final? El Tratado Supremo condensado en la Biblia nos responde: a cuantos rechazan a Jesús como su Salvador, irán estos al castigo eterno. Y a todos aquellos que han entronado al Señor de señores y Rey de reyes en sus corazones, dice que los justos irán a la vida eterna. Bien, página 25 dice, marque con una X la respuesta correcta. De acuerdo al diccionario Larousse, moral significa la ciencia que enseña. A. El arte de llevarse bien con los demás. B. Las reglas que deben seguirse para hacer el bien. C. Cómo hacer para integrarse a la sociedad. ¿Lo tienen? B. B. Muchas gracias. Reglas que deben seguirse para hacer el bien. Ese es el código moral, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 2. George Washington dijo, es imposible gobernar al mundo sin A. Las constituciones y los gobernantes. B. La ley y los preceptos. C. Dios y la Biblia. Dios y la Biblia. Muy bien. La respuesta es la C. 3. Uno de los interrogantes esenciales del hombre es acerca de su pasado, en cuanto a su trabajo, respecto del propósito de su existencia. Sí. Muy bien, la C. 4. La diferencia entre el consejo de Jesús y el de Confucio está: A. Hacer a los otros lo que queremos que nos hagan. B. No hacer a otros lo que no queremos que nos hagan. C. Hacer a otros lo que queremos que no nos hagan. A. A. Ajá. Muy bien. Los códigos legislativos de la actualidad se encuentran fundados en A. Las leyes persas. B. El decálogo bíblico. C. El código de Hammurabi. Esa es fácil. La A. No. ¿Los códigos legislativos de la actualidad se encuentran fundados en las leyes persas o en el decálogo bíblico? En el catálogo bíblico. Ahí En la está, muy B. bien, la B, excelente. Página ¿Cuál era 26. la 2, perdón? La 2, Sí. la La C, C. La Dios y C. la Biblia. La C, ok. Bueno, la página 26
tiene que hacer respuesta personal, así que eso después lo hacen ustedes. Según su opinión, ¿qué importancia tienen los mandamientos divinos en cuanto a su eficacia espiritual? Y después el 2 dice qué respuestas a las preguntas básicas del ser humano otorga la palabra de Dios, de 3 ejemplos, eso después lo hacen ustedes, ¿sí? Es algo personal. Tema 4. El hombre sin Dios, perdón, la Biblia como revelación del plan de salvación. Dice así, el hombre sin Dios busca generalmente acallar su conciencia, que le dictamina constantemente su error y le hace sentir la necesidad de buscar una solución. Los hijos de Dios entendemos que el Espíritu Santo, hablando a la conciencia del individuo, quien le insta acerca del pecado. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. ¿Cómo hallar solución a esta búsqueda? Dios ha revelado claramente en su palabra los pasos conducentes a la redención del pecador. El hombre puede comprender la perfecta voluntad de Dios para su vida y encontrar el poder para cumplirla a través de la lectura de la palabra. Ya desde el comienzo de su contenido, la palabra de Dios arroja vislumbres del glorioso plan de salvación. Génesis 3:15, como ya hemos aprendido en Pentateuco, y allí en forma de profecía verá un anuncio de la redención humana. Esta es la línea de pensamiento que une el tema principal de toda la Biblia. Dios encarnado en Jesucristo, ofreciendo su vida en sacrificio, en rescate por la humanidad. Maravilloso libro. No solo muestra el camino a la salvación, sino que conduce al pecador a través de él, mediante el Espíritu Santo de Dios. Primera parte del conocido himno cristiano Santa Biblia reza así. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Bonito. Bueno, acá también, la página 28. Respuestas personales. Después las hacen, ¿sí? Página 26 y página 28 queda para hacerlas después. Tema 5. La Biblia en la vida cotidiana como guía de adoración. Arranca diciendo la Biblia como un manual para cristianos en la vida cotidiana. La Biblia es un verdadero manual en el que el cristiano tiene a su disposición las instrucciones necesarias para saber cómo conducirse en la vida privada, familiar y social. Entonces acá tenemos la vida privada, la vida familiar, la vida en sociedad. Dice en Romanos 10:17 leemos, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe del creyente crece diariamente al leer y meditar en la palabra. También recibe el alimento equilibrado para crecer espiritualmente de modo gradual hasta alcanzar la estatura de Cristo. Que el Espíritu Santo infunda en nuestros corazones el amor que sentía el salmista por la Biblia. Salmo 119 registra estas expresiones. Y ahí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En tu palabra he confiado, dice el versículo 42. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra, dice el 81. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 154. Defiende mi causa y redime. Vivifícame con tu palabra. 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. En el libro de los Salmos, que se habla de la palabra, David habla mucho de la palabra, de vivifícame y edifícame tu palabra, tu palabra. Tengamos en cuenta que en el Nuevo Testamento, ya en Juan, en el libro de Juan, nos dice que la palabra se hizo ¿qué? ¿Qué se hizo la palabra? En Juan 1. La palabra se hizo ¿Hizo verbo? el verbo se hizo ¿qué? Carne. 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 La palabra de la que habla Salmo 119, que dice todo lo que dice, lumbreras a mis pies tu palabra, para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito, lámparas a mis pies tu palabra, defiende mi causa y redime, vivifícame con tu palabra, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. La palabra de la que habla David en este salmo se hizo
carne. La palabra es Cristo. Amén. Tenemos la palabra escrita, pero la palabra es Cristo, es sustancia. Amén. La Biblia da testimonio constante y nos señala todo el tiempo a Cristo. Nos revela a Cristo. Nos alimenta espiritualmente para que lleguemos a un mayor entendimiento de Cristo. Y la palabra es nuestra guía. ¿En qué sentido es nuestra guía? Todo lo que yo estoy viviendo espiritualmente tiene que ser corroborado por la palabra, por la Biblia. Si algo de lo que yo estoy viviendo no es corroborado por la Biblia, no es Dios el que está haciendo la obra en mí. Si lo que yo digo que viví como experiencia espiritual no tiene una corroboración bíblica, no puedo yo creer que eso lo hizo Dios en mi vida. Porque tienen que hacer de cuenta que la Biblia es el canal por el que va el río del Espíritu. ¿Me explico? Si lo que yo estoy viviendo no está dentro de ese canal que marca la Biblia, yo estoy errado. ¿Mm? La palabra escrita, la revelación escrita de Dios en la Biblia es lo que determina dónde yo tengo que estar parado y lo que me alinea con la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer lo que a mí se me ocurre y no cualquier experiencia que yo pueda tener interior es Dios. ¿Cómo sé que es Dios? ¿Por qué? Porque tengo la Biblia. Amén. Y la Biblia es mi guía. La Biblia es lo que me revela al Hijo. Dios, el Espíritu Santo en mí, ilumina la Biblia para que yo tenga entendimiento espiritual. Amén. Si yo leo la Biblia y no tengo el obrar del Espíritu Santo como sustancia en mí, simplemente estoy leyendo cualquier otro libro. Pero cuando el Espíritu Santo me habita, toma control de mi vida, crece en mí, Cristo toma control de mi vida, yo voy a la Biblia y la Biblia es iluminada. Yo puedo ver lo que antes no veía en la Biblia, que es a Cristo. Porque la Biblia lo único que hace es señalar a Jesús todo el tiempo. Muestra a Cristo constantemente. Entonces, cuando yo leo la Biblia guiado por el Espíritu Santo, lo que ocurre en la Biblia es que me revela a Cristo, me alimenta espiritualmente, me guía, me marca el canal por el que yo debo transitar. Cuando yo estoy haciendo algo que no está dentro de ese canal que la Biblia me marca, es mi carne, no es Dios. ¿Amén? Por eso es sumamente importante conocer las Escrituras. ¿Amén? Ok. Bien, dice la importancia de la Biblia como guía en la adoración. El término adorar lleva implícita la idea de rendir, de entregar. La adoración a Dios consiste en rendirle nuestra vida completa, sin reserva, mediante un culto ofrecido en su honor. La Biblia nos relata de qué modo eran ofrecidos los animales durante la antigua dispensación. Luego de rociar la sangre en aquellas víctimas sobre el propiciatorio, los sacerdotes debían observar que las mismas se consumieran por completo bajo la acción del fuego en el altar de los holocaustos. Estas ceremonias prefiguraban la adoración que el cristiano debe tributar a Dios. Dios nos revela en su palabra cómo debemos proceder. Si deseamos agradarle a Él, al rendirle culto. Juan 4:24, Jesús explicó que a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que Dios requiere una adoración íntegra. Es necesario que el creyente se comprometa en un 100% en este acto tan sublime. Espíritu, alma y cuerpo inclinados a Dios en actitud de total rendición. Hoy veía una publicación en Facebook que decía que el crecimiento de Cristo en uno no tiene que ver con cuánto esfuerzo hago yo, sino con cuánto me rindo al Señor. Amén. En otra ocasión Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que Dios reciba la adoración del creyente y ésta sea pura, libre de hipocresía, el corazón debe estar limpio, sin odio ni rencores. ¿Por qué es importante perdonar? Porque necesito tener un corazón limpio. ¿Mm? Necesito despojarme de todo lo que es mi vieja naturaleza. Yo no puedo pretender adorar a Dios en mi vieja naturaleza, en mi viejo hombre. Y si todavía hay rencor en mí, hay bronca, rabia contra alguien que me hizo algo, quiere decir que yo estoy operando en mi antigua naturaleza,
quiere decir que yo todavía sigo controlado por el viejo yo, por el viejo hombre. Y ahí, en el viejo hombre, no hay nada que pueda agradar a Dios. Necesitamos morir y vivir en la naturaleza de Cristo para que sea agradable a Dios. El culto racional, la rendición nuestra tiene que ver con la expresión de la vida del Hijo en nosotros, que es lo único que agrada al Padre. No hay nada que Jorge pueda hacer que agrade a Dios. ¿Sí? A Dios le agrada lo que Jesús hizo, no lo que Jorge pueda hacer. Entonces yo, cuando decido rendirme y apropiarme de Cristo y Cristo crecer en mí, la obra de Cristo se expresa en mí, no yo. Y esa es la adoración al Padre. Todo lo que el Hijo hace complace al Padre. Tengo que dejar que el Hijo haga por medio de mí. Amén. Eso es adorar. Bien. Página 31. Marque con una X la respuesta correcta. El término adorar implica la idea de comunicar, explicar. B, hablar, expresar. C, rendición y entrega. Sí. C, muy bien. La adoración implica rendir a nuestra voz a Dios, nuestra vida tripartita, nuestras capacidades personales. B, C. La B. B, nuestra vida tripartita, completa. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Le tuve que hacer Google al trititesa y ahí me ¿Por dijo, qué? ¿Tripartita? tripartita. Claro, porque son tres partes. Por eso, Ah, tripartita. Tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Pero está bien, cuando uno no conoce una palabra hay que googlearla. Es más, la persona que escribió este libro de IET era una persona evidentemente de un alto nivel de educación, porque muchas palabras que utiliza, lo que vengo leyendo, son palabras muy elevadas. Lo que tienen que hacer ustedes, que es lo que hago yo cuando me toca encontrarme con palabras que desconozco, es lo que hiciste vos, Norma. Googleenla, porque así aprendemos y enriquecemos nuestro vocabulario. ¿Mm? Nosotros tenemos que trabajar en eso, enriquecer nuestro vocabulario. No tenemos que conformarnos con lo que ya sabemos, tenemos que incorporar mayor conocimiento y expresar con mayor profundidad lo que necesitamos decir. Por eso está bueno aprender nuevas palabras, ¿sí? Aprender nuevas palabras está bueno desde ese lugar. Enriquecemos nuestro vocabulario y a la hora de comunicarles a Cristo a los demás, tenemos más herramientas para utilizar, ¿ok? Por eso está bueno lo que hiciste, Norma. Cada vez que no entendemos una palabra, la googleamos y la aprendemos. ¿Está bien? Háganlo. Cada vez que lean, aprovechen este libro que tiene muchas palabras difíciles, la googlean, las buscan y las aprenden. Así enriquecemos nuestro vocabulario. Dejemos de pensar, como dije el domingo pasado, dejemos de pensar que Jesús hablaba sencillo para que todo el mundo le entienda, porque a Jesús no le entendía nada, nadie. Hasta que vino el Espíritu Santo y les reveló la verdad a todos, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos, Moisés y Pablo fueron los que más libros de la Biblia escribieron, ¿sí? Y oh casualidad, Moisés y Pablo son de las personas que mayor educación tuvieron. Moisés en las escuelas de Egipto fue un hombre erudito, fue un hombre preparado y capacitado en conocimiento de la época. Lo mismo el apóstol Pablo. Quiere decir que cuanto más desarrolles tu vida y tu conocimiento humano, Dios más puede usarte. ¿Sí? Dios más puede usarte. No tenemos que gloriarnos en el hecho de tener sencillez en nuestro vocabulario. Lo que tenemos que hacer es ampliarlo. Aunque seamos sencillos de corazón y expliquemos lo más sencillo que podamos, que tengamos en nosotros una amplitud hacia el crecimiento y a la expansión del conocimiento también. Amén. Eso no está mal. Lo que no tenemos que pensar es que el conocimiento lo es todo. No, al contrario. El conocimiento es una herramienta más que nos va a permitir llevar el evangelio a más gente. Amén. Muy bien. Elabore un bosquejo sencillo. Esto ya es algo personal. Después también lo hacen ustedes, la página 31. Y vamos al resumen de la revisión general. Y ahí vamos a tener en la página 32, ¿sí? Vamos a tener entonces 10, 9, verdadero o falso. 1. Sócrates prescribió un sistema de moral perfecto. Falso. Falso, porque se acuerdan que describió cómo guiar un negocio de prostitución, ¿sí?
Así que es falso. La Biblia, el 2, la Biblia no contiene pautas que estimulan a una buena moral. ¿Verdadero La Biblia no contiene pautas que estimulan a una buena moral. o falso? Falso. Falso, es Falso. todo lo contrario, ¿sí? 3. Platón fue el educador que prescribió cómo dirigir el negocio de la prostitución. Falso. Falso, fue Sócrates, ¿ok? Según Dios, lo único que debemos cuidar es nuestra relación con Él. Verdadero. Repito, según Verdadero. Dios, lo único que tenemos que cuidar es nuestra relación con Él. Es falso, no solamente nuestra relación con Él. Amén. Tenemos que cuidar muchas cosas en nuestra vida. Y es lo principal de nuestra relación con Él. ¿Sí? Pero al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos en donde nosotros caminamos, las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? 5. Jesús no aconsejó que velemos por el bienestar de los demás. Falso. Falso. 6. La Biblia contiene instrucciones solo respecto de la vida privada. Falso. 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 La moral es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien. Verdadero. Verdadero. Algo que les quiero decir, Dios no solamente nos mandó a cuidar nuestra relación con Él, nos mandó a cuidar nuestra relación con nuestros hermanos. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo, ¿correcto? Recuerden eso. 8. Confucio expresó, no hagas a otro lo que no quieres que otros te hagan a ti. Verdadero. Verdadero. Son limitados los géneros literarios que existen en la Biblia. Falso. Falso. Contiene todos los géneros literarios. ¿Amén? Bueno. Lección 2. La naturaleza de la Biblia. Esta es la página 33. El bosquejo dice los nombres de la Biblia. El tema 2, las distintas fases del plan de Dios revelado en la Biblia. Tema 3, las distintas fases del plan de Dios revelado en la Biblia a continuación. Tema 4, la progresión de la revelación en la Biblia. Y tema 5, la verdad central de la Biblia. Vamos a ver todo eso en estos temas. Lo vamos a hacer hasta y media, hasta donde nos dé el horario, ¿sí? Luego seguimos el próximo miércoles. En el siglo II de nuestra era, recién se dio el nombre asignado como la Biblia al conjunto de libros que contienen la revelación de Dios al hombre. Este nombre fue adoptado por los cristianos de aquella época. ¿Qué siglo? Siglo II. O sea que hacía 200 años que había fallecido ya Jesús y había resucitado, ¿sí? Su fundamento para esta decisión, en la forma plural de la palabra griega biblos, esta designación era empleada para referirse a las fajas de papiro que usaban los egipcios para confeccionar sus libros. Más adelante se designó con este nombre a todos los libros que se hacían en papiro. De allí sabemos que la palabra biblos quiere decir libros. Aunque son 66 los libros que la componen, la Biblia ha sido encuadernada en un solo libro que reúne todo su contenido. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Amén? 66 libros dentro de uno solo, ¿correcto? Es como si fuesen 66 tomos, por así decirlo. Bueno, o para hacerlo más moderno, 66 capítulos de una misma serie. Antes de que los cristianos adoptaran este nombre definitivo para el libro de los libros, este fue denominado de muchas maneras diferentes. En los primeros tiempos se le llamó el libro de la ley de Jehová, la ley de Moisés, o sencillamente la ley. Ahí tenemos los textos, ¿sí? De este modo eran denominados los primeros 5 libros de la Biblia. Era el Pentateuco, que ya lo estudiamos. El Antiguo Testamento se constituyó en la Biblia existente en el tiempo de Jesús y los discípulos. Fue reconocida como la ley. Pablo también la designó con ese nombre. En Romanos 1:2, Pablo se refiere a la Biblia como las Santas Escrituras. Pablo utiliza estos nombres para distinguir la Biblia de otros libros que eran seculares, dando a entender así como el libro de Dios.
Jesús y los apóstoles, al referirse a ellas, generalmente empleaban la expresión las escrituras. Por ejemplo, en Juan 5:39. Otro de sus nombres es la escritura. Segunda Timoteo 3:16. El Espíritu Santo testifica a nuestro ser que la Biblia es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones, haciéndonos saber su voluntad para nuestras vidas y dándonos a conocer cuánto Él es. Conclusión, podemos decir además que la Biblia contiene libros escritos por hombres escogidos por Dios, por orden de Dios y bajo inspiración divina. Estos escritos sagrados han sido conservados de manera providencial a través de los siglos. Acerca de estas características de la Biblia usted estudiará en las siguientes lecciones. Así que, 2.1. Responda todos los nombres aplicados a la Biblia citados en la lección y otro que usted conozca, lo hacen también ustedes después. 2.2. Marque con una X la respuesta correcta, ¿sí? Dice, ¿el nombre Biblia fue adoptado por los cristianos del siglo? 2. 2. 2. 2. La respuesta es D. Porque tiene A, B y D, no sé por qué, se saltearon la C. Siguiente. La palabra Biblia proviene del vocablo griego biblos, que significa A, biblioteca, B, libros, C, textos. B. Libro. Libros. 3. Pablo habla de la Biblia como las Sagradas Escrituras para A, distinguirla de otros libros seculares, B, santificarla más, C, distinguirse de Jesús y los apóstoles. A. Muy bien, distinguirla de otros libros seculares. 4. La Biblia contiene libros escritos por hombres escogidos por Dios, libros escritos por orden de Dios, libros escritos bajo la inspiración divina, o todas las alternativas son correctas. D. D. Todas las alternativas son correctas. La Biblia se compone de 64 libros, 60 libros, 66 libros. 66 libros. Sí, muy bien. Disculpen, me perdí por un momento. ¿Cuál es la respuesta de la 1 y la 2? La 1 es la que dice D, que sería la 3. Son dos, el siglo II. Y la siguiente, que es la palabra Biblia, proviene del vocablo griego biblos, que significa libros. ¿Pudiste? Sí, Muy pastor, bien. gracias. Perfecto. Tema 2, página número 37. Dice así, las distintas fases del plan de Dios revelado en la Biblia. La Biblia nos muestra el plan de Dios a lo largo de miles de años, ¿sí? Cómo Dios fue llevando adelante, paso a paso, todo lo necesario para el cumplimiento de su plan. ¿Mm? Dice, tal como estudiamos más adelante, como estudiaremos más adelante, la Biblia se caracteriza también por la perfecta pertinencia y armonía que se entrelaza entre cada uno de sus libros, confiriéndole unidad y continuidad. A través de cada una de las partes apreciamos distintas fases del plan de Dios para la humanidad. Este plan divino ha sido delineado con sumo cuidado y sabiduría desde la eternidad en la mente y corazón de la bendita Trinidad. Como primera fase, describiremos modo en que Dios se da a conocer. Dios se reveló al mundo en un principio a través de su palabra en medio de creencias politeístas por parte de naciones paganas. Durante esta etapa, el interés especial de Dios fue revelarse como el Dios único y verdadero, aunque a través de toda la Biblia se muestra como tal. Primeramente, Dios se dio a conocer a través de su acción creadora, formando de la nada el universo, lo cual está registrado en los primeros capítulos del Génesis. No sé si se acuerdan, hace unas predicaciones atrás, hablamos de cómo Dios se fue dando a conocer a lo largo de la historia, y cómo Dios se dio a conocer a través de la creación, ¿sí? El apóstol Pablo dice que no hay excusas, porque el que no puede ver a Dios, que es invisible, puede ver la creación de Dios, que es visible. En Romanos capítulo 2. Dice, a medida que transcurrió el tiempo, Dios reveló su poder y grandeza a todo el mundo de entonces a través de obras inigualables. Por ejemplo, confundió el habla de todos los hombres involucrados en la edificación de la Torre de Babel,
impartiéndoles diferentes idiomas. De este modo se iniciaron las diversas nacionalidades, diversas lenguas, ¿sí? Pero a pesar de que Dios se reveló en manera tan clara, los hombres le dieron sus espaldas y se abandonaron en la depravación. Romanos 1, del 21 al 25. Llegaron a tal punto sus prácticas pecaminosas que colmaron la copa de la ira de Dios y en su enojo les envió, ¿qué cosa? ¿Qué vino después de Babel? El diluvio, claro que sí, bien Lalo ahí, explicando con gestos, muy bien. Vino el diluvio, ¿sí? Que devastó la tierra de aquel entonces, en Génesis 7. Otra faceta del plan de Dios se cristalizó cuando Dios llamó a Abraham. Este patriarca supo cumplir las cláusulas a fin de entablar una correcta amistad con Dios. Aunque eran muy ancianos, con Sara, su mujer, Dios realizó el milagro en sus cuerpos y Sara tuvo un hijo, Génesis 21. Luego vinieron sus descendientes, Jacob, hijo de Isaac, José, hijo de Jacob, y así sucesivamente. Cada uno de ellos, Dios se dio a conocer de un modo especial. Hay algo que nosotros pudimos ver en Pentateuco, cuando estábamos estudiando Pentateuco, y era cómo la simiente, cómo a lo largo de los siglos y del paso del tiempo, Dios fue conservando un linaje puro, específico, sano, apartado para traer al Mesías. ¿Mm? La simiente fue portada desde los inicios de la humanidad, pasó por Noé, Abraham, Jacob, José, etcétera, etcétera, y siguió hasta David, y de David siguió en adelante todo un linaje hasta llegar al Mesías, ¿sí? Dice, los descendientes de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, se multiplicaron rápidamente y 400 años más tarde eran ya una gran nación. Esta muchedumbre llamada el pueblo de Dios estaba en Egipto, en ese tiempo subyugada en estado de esclavitud por los egipcios. Moisés fue el líder que Dios levantó en estas circunstancias con el propósito de liberar a su pueblo de los lazos del cautiverio. Con ese fin, Dios se manifestó con poderosos y portentosos milagros y efectos de que aquella nación pagana y el faraón conocieran su inigualable grandeza y temieran, dejando en libertad a sus hijos para que pudiesen cumplir su voluntad. Dios se manifestó como el único Dios verdadero ante el mundo de aquel entonces, protegiendo como a especial tesoro a su pueblo que le servía. Pero a pesar de ser objeto de sumo interés para Dios, los hebreos no siempre le correspondieron amor y lealtad a Dios. No obstante, Dios les amaba, les perdonaba, les aconsejaba, les brindaba nuevas oportunidades de restaurar la comunión con Él. Más adelante comenzó a transmitir mensajes a su pueblo por medio de sus voceros, los profetas, hombres escogidos en medio de su pueblo. Aún las naciones impías reconocieron la grandeza del Dios de Israel. Un ejemplo de esto lo encontramos en la declaración del monarca babilónico Nabucodonosor, en Daniel 3, 28 y 29. A través de los profetas, Dios también anunció que enviaría a su Hijo al mundo. Cuando se cumplió el tiempo estipulado, nació Jesús, trayendo en su persona una óptica totalmente clara y ampliada de la revelación del Dios Padre. Jesús constituye el clímax de la revelación divina a los hombres. Dios habló a los hombres a través de su Hijo en cada etapa de su vida, en su nacimiento rodeado de gloria celestial por la gracia y la sabiduría que le fue concedida en su niñez. La Biblia no nos confiere detalles de la adolescencia de Jesús. Luego fue bautizado. Jesús comenzó su ministerio predicando y enseñando las verdades acerca de Dios, mostrándole a los hombres cómo Dios es, su carácter, sus atributos. Sanó a los enfermos, suplió diversas necesidades milagrosamente, expulsó demonios, ejerció dominio sobre la naturaleza, etc. Todos estos prodigios permitieron a los hombres conocer el poder sin límites de Dios. Luego Jesús murió en propiciación por los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día y después de esto subió al cielo. Una vez allí, sentado a la diestra de Dios, derramó el Espíritu Santo sobre 120 seguidores, sellando de este modo el comienzo ¿de qué? De la iglesia. Amén. La cual se constituyó en el medio que utilizó para continuar revelándose a la humanidad. Recuerden, lo hemos dicho, en la actualidad Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Por eso la iglesia es espiritual. Nosotros somos parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo, espiritualmente hablando. Amén.
Y a través de ustedes y de mí, Dios se da a conocer al mundo. Miren qué responsabilidad. Amén. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Si maduramos espiritualmente. Si nos mantenemos en el infantilismo espiritual, nunca podremos cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha convocado, que es darlo a conocer. Amén. Para darlo a conocer, la gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Tiene que verlo a Él. Amén. Llegará un día glorioso en el que Dios se revelará nuevamente en la persona de su Hijo Jesús cuando éste venga otra vez en gran gloria y poder. No falta mucho, amados, para que esto ocurra. Estamos en los últimos tiempos. Es de tontos, escúchenme, es de tontos no tener conciencia del inminente regreso de Jesús. Todas las señales se están cumpliendo, amados. Puede venir el Señor a buscarnos en cualquier momento. Tenemos que ser conscientes de que hoy puede ser el día. Mañana cuando nos levantemos a la mañana, hoy puede ser el día. Y así, porque les aseguro que el regreso de Cristo es inminente. Amén. En esta oportunidad su objetivo será buscar a su iglesia amada para llevarla a morar con él al cielo por la eternidad. Bueno, hoy sabemos que no nos va a llevar al cielo a morar por la eternidad, sino que vamos a ser quienes gobiernen la tierra. ¿Sí? Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde gobernaremos por la eternidad con él. Amén. Todos los moradores de nuestro planeta lo verán. Luego reinará en esta tierra, y tal cual dice Isaías en el capítulo 11, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Cuando estemos con Él por la eternidad, lo veremos a Él tal como Él es. 1 Juan 3, 2. Maravilloso. No veo la hora que llegue ese día. No sé ustedes, pero ansío la llegada de nuestro Señor. Ansío el día que el Señor regrese por su pueblo. Maranata, dice Apocalipsis, ¿no? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. No es... Mucho se nos habló del ladrón en la noche, que iba a llegar como ladrón en la noche, ¿no? Pero tenemos que tomarlo mejor como después, más adelante dice, es el esposo que regresa por su esposa. Amén. Y tengo la convicción profunda de que cada vez falta menos, que estamos muy cerca del cumplimiento de todo lo que en la Biblia está estipulado. Hoy puede ser el día, mañana quizás también puede ser el día, porque es algo inminente. Amén. No estemos distraídos, no estemos desenfocados. Bueno, página 39. Dice, relacione columna A con la columna B. Entonces ahí tenemos columna A con Abraham, Isaac y Jacob. Columna B. Perdón. La D. La B, ¿dijiste? La D. La D. La D. La D dice, se dio a conocer por medio de los... La D se dio a conocer por medio de los profetas. Ah, acá está. Se fue para el otro costado la impresión. Se dio a conocer por medio de los profetas, quiero creer. Sí, porque está medio confuso el tema acá. Pero sí, la 1 sería... No, es la C. Se dio a conocer de un modo especial a cada uno. La C, Abraham, Isaac y Jacob. Se dio a conocer de un modo especial a cada uno. Ante Faraón y el pueblo de Egipto, déjeme chequear acá, sería 2, 3, se reveló como el Dios único y verdadero, o sea, A. El 2 es A. El 3 dice, en medio de creencias politeístas, ay, perdón, no, está bien, es lo mismo, se dio a conocer como único Dios verdadero, también es A. Jesús fue la máxima revelación divina a los hombres. Esa es E, el 4, ¿sí? En Babel, Dios mostró su poder y grandeza. B, se reveló confundiendo las lenguas. El 5 es B.
6. Aún las naciones impías reconocieron la grandeza de Dios. Esta sería la 6. La 6 es D. Se dio a conocer por medio de los profetas. ¿Lo tienen? La 6 es D. 7. Cuando Cristo venga con gran poder y gloria, es F. Se revelará a todos los moradores de la tierra. ¿Listo? Pastor, Diga. en la 4, ¿no era ahí donde decía que se dio a conocer por los profetas? No. Jesús fue la máxima revelación divina a los hombres. Es E. La E. Y la Sí. 5, en Babel Dios mostró su poder y grandeza. Y dice, se reveló confundiendo las lenguas. Es B. Es la D, la B, perdón, la La B. B, se reveló confundiendo las lenguas. Ok, y la 6, aún las naciones impías reconocieron la grandeza de Dios. Exactamente. Se dio a ¿Cuál es? conocer por medio de los profetas. Reconocer por medio de ¿Se acuerdan los. de Daniel y Nabucodonosor? Pero aquí no dice se dio a conocer por medio de los, nomás ¿Eh? dice. ¿Esa Porque es la se D? pasó, la palabra profeta se pasó para abajo. Está mal impreso ahí. Ah, ok, ok. Entonces es la D. Exactamente. La D. Ok. ¿Y la 7 cuál dijo que era? Cuando Cristo venga con gran poder y gloria, la F, se revelará a todos los La moradores de la F. tierra. Ah, ok. Ahí está. 2.4 dice en qué sentido Jesús fue la máxima revelación de Dios dada a los hombres. A la contestan después ustedes. Y el tema 3 lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿ok? Próximo miércoles, miércoles 8.